acerca de la oración. Vamos a hablar un poco acerca de la oración y cómo orar en tiempos difíciles, cómo orar en tiempos de crisis. Porque, pues, sabemos y no podemos tapar el sol con un dedo, ni cerrar nuestros ojos a la realidad de que los cristianos pasan por tiempos difíciles y por crisis, igual que una persona que no conoce a Cristo. El hecho de ser un hijo de Dios, el hecho de venir a la iglesia, el hecho de orar, de leer la Biblia, de estar cerca de Dios, no nos hace inmunes a los problemas ni a las crisis. Y el mismo Señor Jesús lo dijo en su palabra. Así que tenemos eso claro, creo que todos sabemos porque lo vivimos, lo experimentamos a diario en carne propia, las crisis, los problemas, las necesidades que muchas veces pasamos, ¿cierto? Pero entonces la pregunta es, ¿cómo enfrentar las crisis? ¿Cómo enfrentar los momentos difíciles? ¿Qué debemos hacer cuando llega una enfermedad? ¿Qué debemos hacer cuando se enferma algún hijo, algún familiar? ¿Cierto? Porque a veces cuando la enfermedad está lejos, como que uno no es lo mismo, pero si se enferma nuestro hijo, a ver, acuérdense los padres con sus primeros hijos primero. Enfermó cuando recién era el primer hijo, las 12, 1 de la mañana, estaba con fiebre el niño y todo el mundo desesperado. Es ahora para llamar al doctor, es ahora levantar a medio mundo desesperado, con temor, con miedo, porque está enferma una persona a la cual nosotros amamos, ¿cierto? Entonces, cuando a nosotros nos sucede, cuando a nosotros nos pasa, cuando uno de nuestros hijos o un familiar muy cercano está en un vicio, está en las drogas, está en el alcohol, y nosotros lo vemos sufrir, lo vemos padecer, vemos cómo su vida se va apagando, vemos cómo su vida está en peligro, ¿cómo sufrimos? ¿Cómo sobrellevamos eso de ahí? Cuando un familiar querido tiene que emigrar del país, con la situación que estamos viviendo, ¿no es cierto? Como vemos que la gente sale por decenas, por centenas. Yo estaba hablando con una persona conocida que es de un cantón de Guayas, de Balao. Balao es cantón de Guayas. Y él me decía que semanalmente 50 personas de ese lugar, de ese pueblo, digamos, porque es una ciudad pequeña, ¿no? 50 personas salen semanal hacia Estados Unidos. 50 personas. Pues se va a quedar sin gente ese lugar en poco tiempo, ¿no? Y cuando uno ve esa situación, y no es que se van legales, ¿no? Se van en una situación de ilegalidad a ver, a intentar, con el riesgo incluso hasta de muerte. Entonces, cuando pasa eso, cuando un familiar querido se va, cuando se va un hermano, una hermana, una persona cercana a nosotros, ¿qué hacemos? ¿Cómo experimentamos eso, no es cierto? Pero vamos a comparar un poquito. ¿Qué hace un hijo cuando está en problemas? ¿Qué hace usted como hijo cuando está en problemas? ¿A quién acude? Si su papá o su mamá están con vida, acudimos a ellos, ¿no es cierto? Nosotros como hijos, lo primerito, papá, ayúdame, papá, tengo este problema, papá, necesito tanto dinero, papá, me duele aquí, papá, en la escuela me pasó esto, papá, en el colegio tuve este problema, mamá, esta situación de acá, y acudimos a nuestros padres. Como hijos, esa es nuestra primera reacción. A veces, aunque uno ya sea viejote, igual acude a sus padres, ¿no es cierto? Para un consejo, que yo hasta ahora a veces cuando a mi papá, por ejemplo, que mi papá por su vida, él sabe sobre carros, él sabe sobre el campo, sobre agricultura, sobre todo eso. Entonces, a veces cuando por ahí tengo alguna cosa con el carro, yo le digo, papá, ¿qué será esto? El carro le está sonando por aquí, mira esto. Mi papá dice, eso tranquilo.
tiempo de matricular el carro, él mismo me dice, ya le toca a tu carro, dame, yo te lo matriculo, ¿no? Es como que el papá está ahí, porque el papá está ahí para ayudar, para bendecir, para ayudar a su hijo, ¿no es cierto? Ahora, nosotros, como hijos de Dios, ¿acaso no deberíamos hacer lo mismo cuando estamos en problemas? ¿Acaso no deberíamos acudir a nuestro Padre cuando estamos en angustia, cuando estamos en crisis, cuando hay enfermedad, cuando hay problemas en casa, cuando el hogar no va bien, cuando ya se empieza a pelear mucho en la casa, cuando ya la situación de esposos no anda bien? Al primer lugar al que deberíamos acudir es a nuestro Padre. ¿Y cómo acudimos a Dios? Porque eso es de lo que vamos a hablar en esta mañana. La forma en que nosotros nos acercamos a Dios es a través de la oración. Es lo que hacemos con nuestro Padre, ¿no es cierto? Está pasando por problemas, lo llama por teléfono a su papá, o va a la casa, le timbra, toca la puerta, papá, quiero hablar contigo, mira, tengo esta necesidad, no sé cómo me podrías por favor ayudar, qué consejo me puedes dar. Es lo mismo que nosotros debemos hacer como hijos de Dios cuando estamos pasando por crisis, por pruebas, por dificultades. Debemos de acudir a nuestro Padre. ¿Qué dice la Biblia acerca de eso? Mateo capítulo 7, el libro de Mateo capítulo 7, versículos del 7 en adelante. Mateo capítulo 7, versículo 7. Miren, dice: pidan y se les dará, llamen y se les, pero busquen y hallarán, llamen y se les abrirá. La misma palabra de Dios, y estas palabras de nuestro Señor Jesucristo, que decía, mire, están en problemas, pidan, busquen, llamen. La misma palabra de Dios y el mismo Señor nos invita como Padre y nos dice: hijo, si estás en problemas, llama, acude a mí. No quieras resolver las cosas por tu cuenta, no quieras, porque a veces, ¿cuántas veces nos ha pasado que queremos encontrar la ayuda fuera de Dios y terminamos más emproblemados, terminamos más endeudados, terminamos más cansados? Pero el mismo Dios nos dice en su palabra: pidan, llamen, busquen, versículo 8, porque todo aquel que pide, ¿qué pasa con el que pide? Recibe, ¿no es cierto? El que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Es lógico, ¿no? Todo aquel que pide, recibe. Si usted va, toca la puerta, llama, alguien adentro, ¿qué va a hacer? Va a abrir. A veces hay que tocar con insistencia, ¿no es cierto? ¿Sí le ha pasado que a veces en un lugar toca, no le quieren abrir? Usted sabe que ahí están, y usted toca, no le quieren abrir. Pero por tanta insistencia, como la enseñanza que dijo Jesús de la viuda con el juez injusto, debido a tanta insistencia de la viuda, el juez dijo: le haré justicia. Y cuando uno llama, el que está dentro dice: ay, Dios mío, no me deja tranquilo, ya quiere dormir, pero usted está ahí. Dale al timbre, dale a la puerta, en algún momento le va a abrir. Al que busca, al que llama, al que pide, recibe. Versículo 9. ¿Qué hombre hay de vosotros, de ustedes? Mira, aquí lo compara con nuestra relación de nuestro Padre aquí en la tierra. Que si su hijo le pide pan, ¿le dará una piedra? Dígame, ¿usted hará eso? Si su hijo está con hambre y viene y le dice: papá, tengo hambre, ¿qué le va a dar a usted? Lo mejor que hay en ese momento, ¿no es cierto? Va a la refrigeradora, va a la tienda, a veces, bueno, mi hijo, busca lo más saludable, busca algo que no le haga mal, ¿no es cierto? No le va a dar algo malo, no le va a decir que cómete esa piedra que está ahí. No lo va
si le piden un pescado, ¿le dará una serpiente? No haremos eso como padres, ¿no es cierto? Versículo 11. Pues si vosotros, siendo malos, saben dar buenas dádivas, buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se lo pidan? Miren cómo la palabra de Dios es sumamente clara, ¿no? Nos dice, miren, pónganse ustedes de ejemplo. Si ustedes, siendo personas malas, a sus hijos siempre le van a dar lo bueno, ¿cuánto más no creen que vuestro Padre Celestial, que es bueno, les dará a ustedes buenas cosas? Pero ¿cuál es el problema entonces? Que nosotros no pedimos. Porque si la Biblia nos dice, pidan, busquen, llamen, oren, pidan de su Padre que esté en los cielos, porque Él es bueno, Él les va a dar, Él les va a conceder. Entonces, la pregunta es, ¿por qué nosotros nos cansamos de pedirle a Dios? Porque el problema es que nos cansamos. Sí pedimos a veces, ¿no es cierto? Pero nos cansamos. Ya no me respondió. Y me canso de pedir. ¿Por qué nos cansamos? ¿Por qué no pedimos? ¿Por qué no somos insistentes con nuestro Padre Celestial? ¿Por qué no oramos con persistencia? ¿Dónde está el problema? ¿Por qué fallamos? Hay algo ahí que nos hace que nosotros no seamos insistentes en la oración. Algo está pasando en nuestra fe que hace que nosotros no permanezcamos en la oración. Entonces, vamos a ver 3 motivos por los cuales nosotros no oramos o no somos insistentes en la oración. Número 1, no oramos porque puede ser que no sepamos cómo hacerlo. No sabemos cómo pedir. Puede ser que ese sea uno de los motivos por lo cual un hijo de Dios no se acerque a su Padre. Es como cuando a veces uno se quiere acercar a una persona, ¿no?, con la cual no tiene mucha confianza y no sabe cómo decirle algo. ¿Se le ha pasado? Por lo general a los chicos les pasa eso, ¿no? Mi hijo siempre, cuando vamos a algún lugar, él quiere, por ejemplo, jugar con algún niño que está ahí y me coge a mí, papi, dile. Digo, mi hijo, dile tú. No, papi, dile. Ahí me toca. ¿Quieres jugar? Ya. Así son los niños, ¿no? A veces ya grandes, se hace, no, dile, papi, tú ayúdame, por favor, dile tú. Como que uno no sabe cómo decirle, como que le da vergüenza, ¿no es cierto? Como que tiene cierto hasta temor a veces, de que, ¿qué me va a decir? Si me dice que no, y si no quiere, uno piensa muchas cosas en ese momento, ¿no es cierto? Yo creo que los discípulos de Jesús se encontraban más o menos en una situación parecida, porque ellos, dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 11, versículo 1, que ellos veían a los discípulos de Juan cómo oraban, pero dice la Biblia que los discípulos de Jesús no sabían cómo orar. Entonces miren cómo se acerca en Lucas 11:1 los discípulos. Dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan les enseñó a sus discípulos. Los discípulos de Jesús no sabían cómo orar. A pesar de que ellos lo veían a Jesús orando a cada rato, los veían a los discípulos de Juan el Bautista orando, entonces ellos se acercan, ¿no? También viene esa confianza y dice, Señor, enséñanos a orar. ¿Cómo debemos orar? ¿Qué debemos pedir? Y creo que es muy importante que nosotros como hijos de Dios sepamos orar, sepamos qué decir, sepamos qué pedir, sepamos cómo acercarnos a Dios. Porque si para los discípulos que andaban con el mismo Señor Jesús les fue necesario pedir que les enseñaran a orar, imagínense para nosotros. Y el Señor Jesús, cuando ellos le piden, después de esto vemos que Él les enseñó el Padre Nuestro, les dio esa oración modelo, ¿no? Cómo orar. Miren, les digo, muchachos, así tienen que orar. Entonces dijo, primero, sepa que tiene que dirigirse a su Padre que está en los cielos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y ahí les dio como un modelo de oración. Les dijo más
o menos así quiero cuando oren que se acerquen a Dios de esa manera. Entonces, nosotros podemos tomar este ejemplo en la actualidad, acercarnos al Espíritu Santo de Dios y pedirle que nos enseñe a orar, estando en armonía con la voluntad de Dios. Porque ¿cuál es nuestro problema actual? Que yo pienso como hijos de Dios no tenemos respuesta a nuestras oraciones, es porque muchas de nuestras oraciones no están dentro de la voluntad de Dios. Y nos acercamos a orar, a pedir cosas que no están en armonía con la voluntad de Dios. Y si saben que para nosotros poder tener respuesta a nuestras oraciones, tenemos que pedir de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque imagínese usted, ¿qué sería del mundo si todo lo que nosotros pedimos Dios nos respondiera? ¿Sí se ha puesto a pensar usted en eso? Qué mal que estaríamos nosotros mismos. Qué mal que estaríamos el mundo si cada cosa que yo pido Dios me concediera. Porque a veces hacemos unas oraciones, Dios mío, que después cuando uno pasa los años y uno se acuerda cómo oraba yo, Dios mío, qué cosas que le pedí a Dios. Como que parte también de nuestra propia inmadurez como hijos de Dios recién nacidos, como niños, porque un niño a veces no sabe lo que pide, ¿no es cierto? ¿Qué piden los niños? Un niño pide por cosas de niño, ¿no es cierto? Golosinas, juguetes, PlayStation, que quieren estar con la tecnología. Ahorita ya piden eso, ¿no? Ahorita lo que piden es teléfono. Mi hijo chiquito, imagínense, de 5 años, va a cumplir 6 años ahora en diciembre, dice por ahí a veces: papá, ya estoy ahorrando para mi iPhone. De 6 años, imagínense. Es lo que pide un niño pequeño. Ya desde ya pide eso. Ni siquiera dice un teléfono, sino un iPhone, imagínense. Pero cuando uno va creciendo, ya va pidiendo otras cosas. ¿Qué pide un adolescente? Un adolescente ya pide ropa. Un adolescente puede que ya se empiece a pedir por una novia, por un novio. Ya empieza a pedir quizás si se empieza a proyectar, si está más grandecito, ya empieza a pedir para la universidad, y empieza a proyectarse para su futuro. Y cuando ya uno está mayor, cuando uno ya tiene pongamos 30, 40 años, ya pide otras cosas, ¿no es cierto? Va pasando los años y uno ¿qué pide ya con los años? Ya no pide nada. ¿Qué le pide uno a Dios con los años? Señor, dame salud, dame sabiduría, ayúdame a guiar a mis hijos, ayúdame a ser un buen padre, ayúdame a ser un buen esposo, ¿no es cierto? Si está en una iglesia cristiana, ayúdame a ser un buen líder, ayúdame a ser un buen discípulo, ayúdame a tener una buena fuente de ingresos económicos. Cambian las oraciones conforme uno va creciendo. Entonces uno tiene que aprender a orar, pero tiene que aprender a orar dentro de la voluntad de Dios. Vamos a ver lo que dice Romanos capítulo 8. Es muy importante, Romanos 8, 26 en adelante. Queridos hermanos, es muy importante que nosotros oremos dirigidos por el Espíritu Santo. Quiero decirle que cuando uno no ora dirigido por el Espíritu Santo, uno está orando por fuera de la voluntad de Dios. Y por eso es que muchas veces esas oraciones no tienen respuesta, no dan fruto. Miren lo que dice Romanos 8, del 26 en adelante. De igual manera, el Espíritu, está hablando del Espíritu Santo, nos ayuda en nuestra debilidad. Pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Quiero leerle esto mismo en otra versión que está mejor entendible, en la Nueva Traducción Viviente, dice así: además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración.
oración. Pero el Espíritu Santo ora por nosotros. Ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu Santo dice, porque el Espíritu intercede por nosotros los creyentes en armonía con la voluntad de Dios. Qué importante que es que nosotros oremos dirigidos por el Espíritu Santo, porque dice la palabra de Dios que muchas veces nosotros no sabemos cómo orar, cómo pedirle a Dios. ¿Qué le pido en esta situación al Señor? Pero el Espíritu Santo, el que nos guía, el que nos ayuda a orar, dice que Él ora en armonía con la voluntad de Dios. Por eso es muy importante que cuando usted vaya a orar, usted le pida dirección al Espíritu Santo. Dígale siempre cuando vaya a orar: Espíritu Santo de Dios, guía mi oración. Tú conoces cuál es la voluntad de Dios. Tú conoces mi presente, mi pasado y mi futuro. Tú sabes lo que va a pasar en esta situación, porque Dios ya lo sabe. Dios sabe que va a pasar con tal enfermedad. Dios sabe que va a pasar con tal problema en casa. Dios sabe en qué va a desembocarse ese problema. Dios sabe cuál va a ser el fin de ese problema. Entonces usted le puede decir: Espíritu Santo, ayúdame, muéstrame por favor cuál es la voluntad de Dios para mi vida en este tema, en este asunto que yo estoy pasando. ¿Cómo debo orar? ¿Cómo debo levantar mi oración? ¿Qué palabras debo usar? El Espíritu Santo de Dios, que está en armonía con la voluntad de Dios, nos va a guiar para que nuestra oración sea efectiva. ¿Amén? Cuando nosotros pedimos sin la dirección del Espíritu Santo, entonces corremos el riesgo de estar orando fuera de la voluntad de Dios. Esa oración no va a ser respondida, o sí va a tener una respuesta, pero la respuesta va a ser negativa. Porque nosotros tenemos que tener claro que nuestras oraciones no necesariamente se tienen que responder con un sí. Cuando su hijo se acerca a usted a pedirle algo, usted le dice a todo sí. ¿O no? Imagínese si usted a todo lo que su hijo le pide le dijera sí. Hay veces que usted le dice a su hijo: no, mijito, esto no te lo voy a dar. ¿Y por qué, papi? Porque no. Pero explícame, porque los médicos quieren explicación, ¿no? Pero no. Y no tengo por qué darte explicaciones porque yo soy tu padre. O si no, el padre puede decirle: hijo, sí te lo voy a conceder, pero no ahora. Quizás la otra semana, quizás después de un mes, quizás después de un año. Pero la respuesta del padre siempre va a tener esas tres posibilidades: sí, no, o sí, pero más adelante. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a Dios a orar, si oramos dentro de la voluntad de Dios, Dios nos va a responder, pero también tengamos en claro que Dios nos puede decir no. Que Dios nos puede decir: hijo, eso no te conviene. Pero Señor, yo quiero, y empezamos como muchachos malcriados, ¿no? Pero es que yo me gusta, Señor, es que eso después yo lo quiero, siempre quería también. No, hijo, tranquilo, eso no te conviene. O si no: Señor, pero ya lo quiero ahora, ¿por qué no me lo das ahora? No, yo te lo voy a dar, pero más adelante. Entonces, nosotros cuando nos acercamos a Dios, tenemos que tener claro que van a venir cualquiera de estas tres respuestas. Tenemos que tener claro que Dios no es nuestro esclavo, que Dios no es alguien que está para concedernos todo lo que nosotros le pedimos, todos nuestros gustos. A veces no tenemos claro eso, entonces pensamos: me voy a acercar a Dios, Dios me va a ayudar, Dios me va a dar esto, Dios me va a dar lo otro. Y como que solo nos acercamos a Dios para meterle la mano al bolsillo, nada más. Solo queremos sacarle algo a Dios.
Dios y dame, y esto y lo otro. Y nos acercamos a Dios con esa actitud muchas veces. Pero tenemos que entender que Dios es nuestro amo, que Dios es nuestro Señor, nuestro Rey, que nos acercamos a Él a pedirle, a solicitarle, no a ordenarle que Él se convierta en alguien que nos concede nuestros deseos. Les quiero decir algo del mismo Señor Jesucristo. El mismo Señor Jesús, ¿sabían ustedes que pidió algo que Dios no se lo concedió? Al mismo Señor Jesucristo. Cuando Jesús estaba en el huerto de Getsemaní, Jesús oró al Padre. ¿Y qué le dijo? Padre, que no pase esto, Señor. Pasa de mí esta copa. Pasa de mí este sufrimiento. ¿Qué le dijo Dios? Tienes que pasar por eso. La voluntad de Dios, ¿cuál era? Y Jesús sabía que era la voluntad de Dios que Él vaya a la cruz. Jesús no tenía sumamente claro porque Él había hablado acerca de eso. Pero en su momento de debilidad, como hombre, como ser humano, flaqueó. Como cualquiera de nosotros, ¿no es cierto? Cualquiera de nosotros podemos flaquear en un momento de crisis, en un momento de tristeza, en un momento de pérdida. Porque cuando las cosas van bien tenemos nuestra fe firme, pero cuando viene un momento difícil flaqueamos. ¿Se ha flaqueado usted en su fe o no? ¿Ha dudado alguna vez usted? ¿Ha dudado de Dios? ¿Ha dudado de que Dios lo puede hacer? ¿Ha dudado de que lo que está viviendo es el plan de Dios para su vida? Claro que sí. Como seres humanos muchas veces flaqueamos, muchas veces dudamos, muchas veces tenemos esos pensamientos en nuestra mente. Pero siempre se va a hacer la voluntad de Dios. Siempre. El mismo Señor Jesús tuvo que someterse. Aunque Él sabía que no era la voluntad de Dios, Él oró en su debilidad: Señor, ayúdame, por favor. Pero el plan de Dios se tenía que cumplir en la vida de Él. Esa oración no fue respondida para Jesús. O por lo menos la respuesta fue: hijo mío, no puedo hacer que pase esto. Tienes que ir a la cruz porque esa es tu misión, ese es tu propósito en la tierra. Entonces, yo le hago la siguiente pregunta: ¿cuántas veces usted ha orado fuera de la voluntad de Dios? ¿Cuántas veces hemos orado fuera de la voluntad de Dios? Yo creo que muchas. Yo creo que personalmente muchas veces he orado fuera de la voluntad de Dios y no he sabido cuál es la voluntad de Dios. Entonces, lo primero que tenemos que entender cuando oramos es: estemos claros en cuál es la voluntad de Dios en esta situación en la que yo voy ahora. Número 2. Muchas veces no oramos porque pensamos que Dios no nos va a responder. Porque pensamos que Dios no puede hacer lo que le vamos a pedir. ¿Sí le ha pasado eso o no? Que a veces ora y usted piensa: no creo, voy a orar, pero lo veo tan difícil. Voy a orar, pero no creo que esto pase. Nos acercamos a Dios, pero nos falta fe. Creemos que es imposible. Creemos que puede ser hasta una pérdida de tiempo. Entonces, cuando nos acercamos a Dios de esa manera, es obvio que no va a haber respuesta. Porque la Biblia dice que ¿quiénes son los que agradan a Dios? Los que tienen fe. Y que para acercarse a Dios es necesario que nosotros creamos que Él existe y que Él es galardonador, que Él recompensa a aquellas personas que le buscan. Puede ser que usted se ha acercado a Dios, ha hecho oraciones y Dios no le ha respondido. ¿Sí le ha pasado eso, no es cierto? Entonces, la próxima vez que a usted le toca orar, usted dice: pero si la vez pasada ya oré y no me respondió. Y la vez pasada pedí y no encontré respuesta. Entonces, ¿para qué me voy a acercar a Dios? Pues quiero decirle algo:
El reino de Dios consiste en que nosotros como hijos, como siervos, como esclavos, nos acercamos a nuestro Rey, a nuestro Padre, a nuestro Dios, a pedirle, a solicitarle, pero Él no está en la obligación de decirnos que sí. Mateo capítulo 26, versículo 39. Lo mismo que hablamos de Jesús. ¿Cuál era la respuesta que Jesús esperaba en esa oración? Hijo mío, está bien, te voy a ayudar, voy a cambiar el plan. No vayas a la crucifixión. Vamos a buscar otra forma. Te amo tanto, hijo, eres tan preciado, eres tan hermoso, te estimo tanto que no te voy a dejar que pases por esto. Era la respuesta que Jesús esperaba del Padre. Pero el Padre no le dio esa respuesta. Así Dios muchas veces nos va a responder que tenemos que pasar por situaciones difíciles. Muchas veces Dios va a respondernos que no nos puede sacar de la crisis, que hay que pasarla, que hay que superarla, que hay que aprender algo de eso que estamos viviendo. Pero siempre la esperanza y lo que tenemos claro es que en medio de esa situación Dios camina con nosotros. Que en medio de la prueba, en medio de la enfermedad, en medio de la crisis, aunque le pidamos a Dios, Señor, quítanos esto de aquí, muchas veces Dios nos dice, no te lo voy a quitar, hijo, pero yo voy a pasar de la mano contigo. Pero yo voy a ir a tu lado, pero no vas a estar solo. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Dios existe y que Dios es galardonador, recompensador, premiador de los que le buscan. Cuando nosotros nos acercamos a Dios a orar, tenemos que estar convencidos de que Él recompensa nuestra fe. Él es un Dios que premia. Él es un Dios que da recompensa a sus hijos que se acercan con fe. Número 3. Este es el último punto. Muchas veces cuando oramos, también nos pasa que oramos mal, guiados por nuestro propio egoísmo. Muchas de las oraciones que hacemos, las hacemos mal. Santiago capítulo 4, versículo 3. Santiago capítulo 4, versículo 3 dice, piden y no reciben porque piden mal, para gastar en vuestros deleites. Muchas veces las cosas que pedimos siempre para nuestra propia satisfacción, para nuestro deleite. A veces no medimos las consecuencias, si esto que me va a venir a mí le va a hacer daño a otra persona, si esto que yo estoy pidiendo puede ser que a mi familia, a mis hermanos, a mi papá, a mis hijos, no los bendiga, más bien les vaya a hacer daño, pero yo estoy enfocado en mi propio egoísmo, en que yo quiero estar bien, yo quiero satisfacer mi necesidad, quiero sentir el placer, quiero sentir lo que se siente tener eso y pido para mi propio egoísmo. En la palabra de Dios, en el Nuevo Testamento, hay la historia de la madre de Zebedeo, que dice que se acerca a Jesús, se postra delante de Jesús y le dice, Señor, quiero pedirte algo. Jesús le dice, dime, mujer, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Esa mamá era el guau, creo, ¿no? Se acerca y le dice, Señor, que mis dos hijitos se
se sienten el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Jesús le dice, mujer, no sabes lo que pides. O sea, ¿qué pensaría el Señor, no? Pero el Señor le dice con estas palabras, mujer, no sabes lo que estás pidiendo. Estás pidiendo para tus propios placeres. ¿Quieres tú sentirte bien, que tus hijos estén ahí sentados a mi derecha, a mi izquierda? Pide otras cosas. Debes estar pidiendo por otras cosas, no para tus propios placeres. Por eso es importante que nosotros aprendamos a pedir siempre, pero sin egoísmo, pensando en las otras personas, pensando en las personas que están a nuestro alrededor. Primera de Juan capítulo 5, versículo 14 y 15. Primera de Juan capítulo 5, versículo 14 y 15. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿qué sucede? Él nos oye. ¿Cuándo nos oye Dios? Cuando pedimos conforme a su voluntad. Versículo 15. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Versículo hasta ahí nada más. Entonces, fíjense que nos está diciendo claramente, ¿cuándo yo sé que Él me va a oír? Cuando ore conforme a su voluntad. Entonces la pregunta, ¿cuál sería? Si yo sé que Dios me oye cuando oro conforme a su voluntad, ¿qué pregunta tendría que hacerme yo? ¿Cuál? Entonces, es la voluntad de Dios. ¿Cómo debo orar? Si yo sé que Él me oye cuando oro dentro de su voluntad, entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Solamente le voy a dar los versículos, las citas, y le voy a nombrar nada más. Porque la Biblia nos dice claramente cuál es la voluntad de Dios y nos enseña por qué cosas debemos orar. Por ejemplo, 1 Tesalonicenses 5, 16 al 18 dice, estén siempre gozosos, oren sin cesar, den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que oren sin cesar, que estén siempre gozosos y que den gracias en todo. Mateo capítulo 26, versículo 41. Debemos aprender a orar para que Dios nos libre de la tentación. Esa es una oración que está conforme a la voluntad de Dios. Mateo 26, 41. Oren, velen para que no entren en tentación. Esa es una oración que Dios siempre va a responder. Cuando usted le clama, Señor, ayúdame a vencer esta tentación. Estoy tentado a esto. Estoy tentado a hacer lo malo. Estoy tentado a decirle a mi esposo que se vaya. Estoy tentado a sacarle las maletas. Señor, estoy tentado a decirle sus 4 verdades. Estoy tentado a darle su manazo. Hace ore, Señor. Tengo esta tentación, Señor. Ayúdame, dime cómo debo de orar. Santiago capítulo 5, versículo 13. Santiago capítulo 5. La oración que está dentro de la voluntad de Dios es cuando oramos por los afligidos y los enfermos. Dice, ¿está alguno entre ustedes afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. Santiago también dice, ¿está alguno entre ustedes enfermo? Llévenlo a los ancianos de la iglesia. Los ancianos de la iglesia oren, pongan aceite, únjanlo y la oración de fe sanará al enfermo. Es algo que está dentro de la voluntad de Dios. Lucas capítulo 18, versículo 1. Debemos aprender a orar con persistencia, sin desmayar. Orar con persistencia. Aquí les refirió también Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Eso es lo que nos falta a nosotros y eso debemos desarrollar. ¿Sí se ha puesto a pensar usted cuántas oraciones ha hecho que las ha dejado ahí atrás en el olvido? ¿Cuántas oraciones hemos hecho que las hicimos un día, 2 días, 3 días, una semana, un mes? Ahí quedaron. Pero la Biblia siempre nos invita a orar con persistencia.
4, 5, tiene que pasar prácticas, tiene que ir a lugares, tiene que dar exámenes, tiene que malanocharse, tiene que pasar por muchas cosas. Y si quiere seguirse preparando, tiene que hacer posgrados y maestrías y PH, pero está allí porque eso es lo que quiere. Así debe ser con oración. Persistir. En algún momento va a venir la respuesta de Dios. Romanos 10:1, orar por la salvación de las personas. Romanos capítulo 10, versículo 1. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Es lo que oraba Pablo, ¿no? Entonces podemos aprender también de esto, oraciones que son respondidas, orar por la salvación de las personas. Bien, es muy importante entonces entender que cuando estamos pasando por tiempos difíciles y de crisis dentro del reino de Dios, ¿qué es lo que debemos hacer? Acercarnos a nuestro Padre. ¿Cómo nos acercamos a nuestro Padre? A través de la oración. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar.